Bueno, Fabio, un gusto nuevamente. Gracias por estar, Delia. Bueno, bienvenida. Un placer. Bueno, empecemos en este nuevo cambio, bueno, ya hace un año y pico, ya casi vamos para 2 años de la nueva gestión política. ¿Qué cambios y cómo está funcionando el tema digamos, porque hubo un cambio tremendo, de un giro de 360 grados? ¿Cómo le funciona a Zurich en Argentina y a nivel internacional? Teniendo en cuenta también las crisis que existen. A ver, yo te diría lo siguiente, separemos las dos cosas. O sea, me parece que la situación que está pasando en el mundo es distinta a la que está pasando en Argentina. Si querés empezamos por ahí. Hoy, en términos globales, yo te diría la industria está en una etapa donde tiene algunas situaciones que tiene que encarar. Claramente, yo diría que están pasando cosas, sobre todo con todo lo que tiene que ver con el cambio climático, los siniestros que por catástrofes naturales, que están teniendo una tasa de ocurrencia mucho mayor que lo que ocurría antes. Son más frecuentes, son más intensos. Y aparecen en lugares donde antes por ahí no era tan común que aparezcan. Entonces eso claramente está cambiando la perspectiva de cómo la industria tiene que manejar ese tipo de casos y está llevando a que, ha llevado a que en los últimos tiempos las tasas de riesgo del negocio, sobre todo grande de property, hayan ido para arriba, hayan crecido bastante. Ahora se están acomodando y están empezando a converger hacia la baja. El mercado está cambiando probablemente de un mercado muy duro a un mercado mucho más blando, y tenemos que ver qué termina de pasar con eso, porque lo que está sucediendo es que este cambio de eventos climáticos, que son muy intensos, afectan la proyección de lo que el mercado tenía, tanto a nivel seguros como a nivel reaseguros. Y en algunos casos particulares, a límites donde se hace muy difícil la cobertura. Los incendios de California, los huracanes en Miami, digamos, ese tipo de cosas. Con lo cual la industria está tratando de lidiar con esa problemática, que no deja de ser simplemente el reacomodamiento a una intensidad y a una frecuencia de ocurrencia mayor. El resto yo diría que la preocupación probablemente que hoy haya en todos lados en la industria es esta guerra de aranceles entre los distintos países, impulsada por Estados Unidos, que lleva a que, bueno, nada, habrá que entender dónde termina esa secuencia para ver cómo se reacomoda la industria. En el caso de Zurich, Zurich es una compañía que tiene mucha presencia en el mercado americano, mucha presencia en el mercado europeo, con lo cual, como estamos en los dos mercados fuertes, tenemos que entender un poco dónde va a terminar esa cuestión. La compañía está muy bien, está muy sólida, está muy fuerte, ha cerrado balances extraordinarios el año pasado, los mejores de la historia, con lo cual yo diría que entramos a esa situación bien parados. En el caso de Argentina, vos lo dijiste, la Argentina ha tenido un cambio en la política económica muy significativo, un proceso de intentar ir hacia una normalidad cuando lo mirás desde la perspectiva más internacional, y eso es sano sin duda alguna para la industria y para todos. Yo la sensación que tengo es que Argentina a fines del 2023 perdón, vivía en un escenario económico que no era sostenible en el tiempo, y ese escenario económico, la industria de seguros la estaba afectando de manera notable, ¿no? O sea, dificultades para pagar los reaseguros, ajuste por inflación de los balances, una distorsión en el sistema que era muy profunda. A partir del intento de estabilización del equipo económico y del presidente, la industria está tratando de encontrar una normalidad, obviamente heredando todavía muchas de las circunstancias que vienen del pasado, ¿no? Seguimos con ajuste por inflación, digamos, pero Pequeña, pero hay inflación, bueno, seguimos. El ajuste por inflación sigue, digamos. O sea, seguimos con esa historia. Ahora, lo que me parece a mí que es más significativo, que trae el cambio del modelo económico a la industria de seguros, es que si esto continúa en el tiempo, la industria de seguros se tiene que convertir en industria de seguros. O sea, fundamentalmente nos tenemos que convertir en aseguradores. Porque vos siempre decís el tema que estaban en el tema financiero y no en el tema por supuesto. O técnico. sea, nosotros somos una industria técnica que tiene un resultado técnico que debe ser respetado. El resultado técnico no deja de ser la diferencia entre la prima, los siniestros y los gastos y las comisiones. Y eso en Argentina estaba distorsionado porque la ganancia financiera pisaba esa realidad. Eso hoy ha cambiado dramáticamente. Hoy todos tenemos que correr por el resultado técnico. Eso para Zurich en Argentina no deja de ser una buena noticia porque es lo que nosotros sabemos hacer muy bien. Nosotros somos aseguradores en todo el mundo y lo sabemos hacer, sabemos suscribir riesgos y sabemos manejar el negocio desde el punto de vista técnico. En ese proceso está la industria hoy.
yo diría, trasvasando de un lugar al otro con los impactos que todos conocemos. ¿Eso va a hacer que se concentre más el mercado, que se achique, que quede menos Probablemente compañías sí, de seguro? probablemente sí. La Argentina tiene un número desproporcionado de compañías de seguro, o sea, 180 y pico de compañías de seguro es un número desproporcionado para la economía argentina. Claro. En muchos casos esas compañías eran más compañías financieras que compañías de seguro. Eso debería ir modificándose. En efecto, ha ido sucediendo. Hemos tenido a lo largo de este año un proceso de algunas compañías que han ido saliendo del mercado y han dejado su lugar para otras compañías. Yo creo que a medida que la tasa de interés y la tasa de inflación converjan a números internacionales, ese proceso va a seguir y va a haber un proceso de concentración gradual que tiene que estar administrado como corresponde y que no tiene que dar miedo. Eso va a beneficiar a las compañías que, como decís vos, se fijan mucho en el resultado técnico y no en la parte financiera. Yo creo que va a beneficiar a las compañías que tienen la vocación de hacer las cosas bien desde el punto de vista de seguros. Este es un negocio de escala en todo el mundo. El seguro es un negocio que requiere escala. En Argentina requería menos por lo que hablábamos hace un rato. A medida que se estabilice, la escala es importante. La escala se consigue, entre otras cosas, concentrando. Yo creo que va a haber compañías que van a aprovechar la oportunidad, que ya está sucediendo, y van a acelerar su tasa de crecimiento, y va a haber compañías que no van a poder competir en este escenario. ¿Va a haber absorciones? Probablemente, no sé, el modelo será el que tenga que ser. ¿Zurich tiene intenciones de hacer algún...? Y nosotros cuando hemos encontrado oportunidad hemos comprado, digamos, con lo cual no es algo que descartamos, pero tiene que ser algo que nos sirva. O sea, nosotros somos muy selectivos respecto a lo que queremos. Y me parece que tenemos clara nuestra estrategia respecto a lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer. Ahora, no es algo que podamos descartar. Perfecto. Bueno, Fabio, contame un poco esto que está tan de moda, en auge y que está resultando tanto el tema de la inteligencia artificial aplicada al seguro. Ustedes creo que ya están trabajando, creo que todos. Sí, todos. Yo diría que, mira, el proceso de desarrollo tecnológico y ahora la aceleración que trae todo el tema de inteligencia artificial es algo que estamos tratando todos de entender. O sea, es algo que viene muy rápido, es algo complejo, en el sentido de que no sabes dónde termina el grado de avance que esto trae. Y yo diría que en términos de la industria de seguros, el proceso de inserción de la tecnología que empezó hace unos años se ha concentrado fundamentalmente, ha intentado empezar por el proceso de vínculo con el cliente, de venta, no ha funcionado y ha ido hacia atrás y se ha desarrollado fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con nuestra capacidad operativa como compañía de dar servicio. Hoy todos los desarrollos de inteligencia artificial que hemos visto hasta acá, o todos los desarrollos tecnológicos que hemos visto hasta acá, fueron fundamentalmente orientados a que nosotros podamos hacer las cosas mejor, más rápido y con mejor calidad de servicio. Pero para desde adentro de la compañía, no compañía. hacia el cliente. Bueno, en algunas cosas llegás al cliente, pero son procesos internos de la compañía que hemos podido mejorar. Lo que todavía no se ve mucho es el proceso de construcción de vínculo con el cliente, proceso de venta, proceso de asesoramiento, ese tipo de cosas, que es lo que uno dice, vendrá o no vendrá, seguramente va a venir, seguramente tendremos que ir aceptándolo. Hasta acá la industria, en todo el mundo, pero en Argentina probablemente un poquito más, tiene una característica, los clientes tienen como digo yo, como me gusta decir a mí, el cliente en la industria de seguros tiene una asimetría de conocimiento muy fuerte. O sea, el cliente sabe menos que lo que sabemos nosotros de seguros, lo cual está muy bien, digamos. Es lógico, así debe ser, no tiene por qué dedicarse a estudiar de seguros. Eso lo pone al cliente en una situación donde él siente una necesidad de tener asesoramiento para lo que él tiene que decidir respecto a la industria de seguros. Y eso ha hecho que hasta acá el proceso de distribución no cambiara. Si vos te fijas, el proceso de distribución se ha mantenido medianamente estable, o sea, los canales de distribución siguen siendo los que han sido toda la vida, digamos. Y me parece que eso todavía hoy está así. O sea, veremos si en algún momento, desde el lado de la inteligencia artificial, aparece el reemplazo de ese proceso. Yo por ahora no lo veo y no lo sé. Creo que hay que seguir trabajando, creo que tenemos muchísimo por hacer en la industria de seguros en términos de eficientizar nuestra manera de operar. La industria de seguros es una industria que se había quedado rezagada en términos de inversión tecnológica, en términos de cambio de procesos, industria que venía corriendo de atrás, está haciendo el catch-up, está tratando de recuperar terreno, y eso se nota en el vínculo con el cliente. Y también es cierto, el cliente ha cambiado un poco su manera de trabajar. Después de la pandemia todos nos hemos acostumbrado a la vida más digital, y por tanto estamos más abiertos también a vínculos digitales diferentes con las compañías con las que operamos, y eso se nota. Creo que todos tenemos que entender en el sistema de la industria, desde los distribuidores a nosotros, que el proceso está cambiando y que tenemos que respetar lo que el cliente piensa, y me parece que eso es importante. ¿Vos notás crecimiento? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que los argentinos
evolución en ese sentido. Claro. Mira, ya... Porque aseguras tu auto, pero no tu vida. Sí, claro, sí. No, hay cosas, por eso te decía hace un ratito, hay cosas en la realidad de la Argentina distorsionadas por las crisis que hemos tenido que no son lógicas y que tenemos que trabajar para cambiarlas. En el caso del seguro de vida, la estabilidad va a ser un jugador muy relevante. En efecto lo está haciendo. Desde que se estabilizó, el mercado está creciendo. O sea, nosotros estamos creciendo en el negocio de vida porque la gente, al tener un horizonte de planificación un poco más largo, al tener una mayor posibilidad de pensar cómo van a ser las cosas, enseguida se vuelca a intentar eso. Todos sabemos, todos los seres humanos del mundo en este momento sabemos, que los sistemas previsionales tienen un límite dado por la demografía. Sí. No hace falta discutir temas que no nos gusta discutir, hace falta simplemente mirar la expectativa de vida de la gente, hace falta solamente mirar que el trabajo en términos de lo que conocíamos antes no es más igual, o sea, la gente no tiene más, mucha gente no tiene más la posibilidad de trabajar 35 años empleado, sino que es más volátil la empleabilidad, pero la tasa de supervivencia es cada vez mayor, con lo cual el sistema tiene un problema. Ese sistema en todo el mundo tiene un problema, en todo el mundo se ha resuelto cubriéndolo con seguros de vida de largo plazo, seguros de ahorro y capitalización y otras variantes. Eso en Argentina tiene que crecer, pero está creciendo. Eso aquí va a crecer más. En algún momento determinado se va a dar la discusión con el gobierno respecto de, y creo que ellos son muy conscientes, respecto que ese es un negocio muy próspero para la economía porque genera ahorro de muy largo plazo y ese ahorro de muy largo plazo genera una posibilidad de crédito mucho mayor y que por tanto hay que discutir si la situación impositiva de ese producto no puede ser mejorable, como ha ocurrido en todos los lugares del mundo. Una reducción, decís, en la parte positiva. Bueno, en realidad un diferimiento impositivo, una reducción impositiva, como ocurren en todos los países del mundo, y eso ayuda muchísimo a que la gente entre al producto. Cuando la gente entra al producto, esos son productos de muy largo plazo. Y eso genera mucho préstamo al sistema, ¿no? Y eso es virtuoso para la economía del país, porque ofrece préstamo a todo el mundo, digamos. Entonces, creo que eso es lo que va a cambiar en la Argentina en el seguro de vida. Viste que se estuvo hablando respecto de el gobierno que tenía idea de dejar un poco de lado a los productores de seguros, específicamente yo creo que debe estar dirigido a algún tipo de coberturas, no a todo tipo. ¿Qué opinas al respecto de esto? No, yo creo que el gobierno lo que quería era desregular el tema de que tengas que tener una matrícula de productor y que otro. Sí, eso es lo que se hablaba. Yo no sé si el gobierno lo hacía o era algo que se hablaba, la verdad. Se habló, sí. De hecho, las cámaras Mirá, estaban... Yo lo veo de esta manera. Esta es una industria regulada. Y no es políticamente correcto que lo diga, pero está bien que esté regulada. Esta es una industria que tiene que estar regulada porque tiene flujo de cash flow positivo. O sea, nosotros recibimos primero el dinero de los clientes y después se lo devolvemos cuando le ocurre algo. Entonces, la realidad es que cuando ese es el caso, la industria tiene que tener una regulación. Y en el caso de la distribución, a mí no me molesta la regulación. O sea, yo creo que un productor de seguros tiene que ser un profesional y tiene que ser una persona preparada. Y que no cualquiera puede vender un seguro porque vamos a pagar las consecuencias el día después. Ahora uno me podrá decir, bueno, hacete cargo vos y vos fíjate si los distribuidores tuyos están preparados o no. Y sí, puede ser, pero la verdad que a mí no me disgusta el sistema ni me molesta el sistema de matriculación o de expertise del productor de seguros, y creo que opera así en muchos lugares del mundo, por no decir en todos. Con lo cual, no veo que eso sea el cambio sustancial que la industria tiene que llevar adelante. Yo creo que la industria, en términos regulatorios, tiene que ir a un cambio de su modelo, de modelo como que tenemos hoy, a un modelo basado en riesgos, a un cambio de la solvencia requerida a las compañías de seguros para operar, mucho más profundo que el que tenemos hoy, como han hecho otros países del mundo. ¿No? Bueno, todavía no empezó. Yo creo que el gobierno lo tiene en su lista de prioridades, decidirá en qué momento lo tiene que hacer. Hay muchos países del mundo que convergieron ahí, incluso países de Latinoamérica, con lo cual yo creo que ese es el cambio más significativo que la industria tiene que enfrentar. Tenemos que modernizar la regulación orientada a la solvencia de las compañías, orientada al manejo del riesgo, porque eso hace que las compañías seamos más profesionales y que tengamos que responder mejor frente a la ocurrencia de los eventos que nos tocan. Otro tema que me interesa saber, que en líneas generales, viste que siempre, creo que lo tocaste así, lo soslayaste un poco, el tema de las tasas, viste que normalmente decimos siempre, más que nada en los seguros de auto, no sé, en seguros de vida, las tasas son insuficientes. ¿Sigue siendo, estando esta brecha? Yo te diría, déjame que te replantee la pregunta de otro lado, digamos, ¿no? Argentina ha tenido históricamente como una divergencia respecto del mundo en términos de los movimientos de tasas. Los movimientos de tasas sacados del negocio de autos, sobre todo los riesgos más industriales, son ciclos que ocurren normalmente a nivel mundial y que tienen que ver con ocurrencia de eventos, con
con la rentabilidad técnica de las compañías y demás. Hubo momentos donde el mercado se puso más duro en el mundo y en Argentina las cosas esas no pasaban. Entonces vos decís, y no tiene mucho sentido, porque ese mercado es un mercado global. Y creo que ahí tiene que haber un mejor alineamiento entre lo que pasa en el mundo y lo que pasa en Argentina. En el término de autos, que es distinto el caso, Argentina durante mucho tiempo tuvo insuficiencia de tarifas basado en lo que hablamos hace un rato respecto de la situación de las inversiones, digamos, ¿no? De la ganancia financiera. En el último año eso ha ido mejorando un poco, en el sentido de que al bajar la rentabilidad financiera, las compañías han tenido que hacerse cargo, nos hemos tenido que hacer cargo de ir fijando una tarifa más acorde a la siniestralidad. En el fondo la tarifa se fija en función de la siniestralidad. Y eso ha ido mejorando. Le falta un poco, me parece, pero ha ido mejorando. Lo que va a pasar es que se van a sofisticar los modelos de pricing, como ocurre en todos los lugares del mundo, y los que manejen mejor van a tener menos, y los que manejen peor van a tener que pagar más, o sea, como ocurre en cualquier